Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En esta ocasión vamos a dar una solución a cómo construir una tabla de frecuencias a partir de datos que ya contamos. Este es un breve video para, más que nada es para un recordatorio, para que ustedes sepan cómo podemos hacer una tabla de frecuencias, ya que en muchas ocasiones no contamos con software especializado y solamente podemos echar mano del Excel. Ok. Este problema dice lo siguiente, dice, se tienen los siguientes datos de concentración en partes por millón del insecticida metamidofos en tejidos de 80 frutos de manzana. Tenemos los datos, son 80 datos y nos están solicitando que dice, para los datos anteriores construir una tabla de distribución de frecuencias con 7 clases y responde a las siguientes preguntas. Antes de responder las siguientes preguntas tenemos que primero pues analizar estos datos. Tenemos 80 datos, ya nos dimos cuenta que están con un decimal. Y segundo punto, que están desordenados, es decir, no están ordenados ni de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar esta tabla, control C, y vamos a abrir un nuevo archivo de Excel, ¿verdad? Y copiamos la tabla. ¿Sale? Entonces, vamos a ver lo que dice el problema, ¿verdad? El problema dice que es la concentración por partes por millón. Entonces yo le voy a agregar concentración. Mi variable se va a llamar concentración. Entre paréntesis, partes por millón. ¿Sale? Ahora, lo que yo voy a hacer es que estos datos los voy a ordenar en columna. Es necesario que los ordene en columna. Ok, para eso copio control X, o sea, corto, y los voy pegando para construir una columna. Permítame. Control X, control V y corto. Todos estos los voy cortando para construir una sola columna de la variable. ¿Sale? Control X, control V. Control X, control V. Okay. El Excel te da opciones de generar su propia tabla de frecuencias. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer de manera a la vieja escuela, pues, para que nosotros entendamos. ¿Sale? Entonces ya tenemos la variable partes por millón. Acto seguido, nosotros tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Para eso vamos a irnos a edición y le vamos a dar ordenar y filtrar y le voy a decir orden personalizado. Y quiero que me ordene por la variable concentración los datos de menor a mayor. Y le doy a aceptar. Y entonces ya tengo las concentraciones ordenadas de menor a mayor. ¿Ya vieron? Y aquí tengo ya los datos. ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Bueno, ahora que ya tengo los datos ordenados de menor a mayor, tenemos que empezar a resolver estas solicitudes de información, ¿no? Primero, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo el dato de mayor valor. El dato de mayor valor para mí va a ser igual y me voy a ubicar en donde se encuentra el dato de mayor valor, que en este caso sería 31.8. Le doy igual y enter. El dato de menor valor ajustado. En el dato de menor valor ajustado tenemos que checar en qué tipo de datos estamos trabajando. En este caso son datos con un decimal. Entonces el dato de menor valor ajustado va a ser igual al dato de menor valor menos el factor de ajuste. En este caso el factor de ajuste es 0.1. ¿Por qué 0.1? Porque estoy trabajando con decimales, con datos que contienen un decimal. Entonces sería igual el dato de menor valor menos el valor de ajuste, que sería en este caso 0.1 y sería 6.1. El número de clases, vamos a ver cuántos me solicita el número de clases. Me dice, con 7 clases, mire, acá está, con 7 clases. Ok, entonces vayamos a resolver el ejercicio. Necesitamos 7 clases. El número total de datos, para que no me pierda, entonces, a ver, le vamos a poner aquí.
número total de datos. Perdón. Y entonces, ya automáticamente en el ejercicio me había dicho que eran 80. Nomás voy a corroborar 80 datos. Entonces, n es igual a 80. Y la anchura de clase ya dijimos que su fórmula es el dato de mayor valor menos el dato de menor valor ajustado entre el número de clases. Entonces la fórmula va a ser igual, abro dos paréntesis. Entonces dijimos que es el dato de mayor valor menos el dato de menor valor ajustado. Cierro paréntesis para que Excel haga esa operación entre el número de clases, que ya dijimos que son 7. Y la de clase, ay, perdón, aquí tuve un error por ahí, me faltó cerrar el paréntesis, ¿sale? Y resulta que la anchura de clase es 3.67, ¿sale? Ahora, con estos datos que ya tengo, voy a construir mi tabla de frecuencias. ¿Cómo voy a construir mi tabla de frecuencias? Como la tabla de frecuencias trabajo como con intervalos o intervalos, pues, entonces por un lado siempre tiene que ser abierto. En este caso voy a poner el paréntesis de abertura. Y en el siguiente caso sería en otra celda el valor, en otra celda el guión para hacer alusión, en la otra celda el límite superior, superior, perdón, y cerramos con un corchete, perdón, con el corchete. Aquí está, ¿vale? Ahora, fíjense por qué es importante que pongamos esto, porque los corchetes lo están haciendo referencia de que el límite superior sí contempla al dato del límite superior, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo vamos aquí? Fíjense cuántas columnas estoy ocupando. Estoy ocupando 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en el primer límite sería el límite inferior. El límite inferior va a ser igual a el dato de menor valor ajustado. ¿Sale? Le doy un Enter. Aquí le voy a poner un guión intermedio para que haga alusión y le doy un Enter. Ahora, el límite superior a qué va a ser igual. El límite superior va a ser igual al límite inferior más la anchura de clase, que en mi caso sería 3.67. 3.67. Y le doy Enter. ¿Sí estamos? Entonces, como ya sé que son 7 clases, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá también voy a. ¿Sale? Entonces la siguiente clase sería igual así, mira, sería igual al. Ahora, lo que antes fue el límite superior para la siguiente clase, ahora va a ser el límite inferior. ¿Sí estamos? 9.8. Y aquí solamente voy a jalar los datos. Aquí también. Mira. Ahora, si aparece eso es porque hay que abrir un poquito más la columna. Y miren, ya tengo mis clases. Empecé con el dato de 6.1, que sería el dato de menor valor ajustado, y concluí con el dato de mayor valor, que es 31.8. Aquí está. Y ahora sí, ya tengo mis clases. Acá ya está. ¿Sale? Ahora, el valor medio de clase, ¿cómo lo voy a calcular? El valor medio de clase va a ser igual a la división que hay entre el límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, entre 2. ¿Sale? Así se calcula el valor medio de clase. Le doy Enter. Y bajo. ¿Estamos? Ahora, la frecuencia absoluta. Aquí ya es en donde vamos a empezar a hacer los conteos, ¿verdad? Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un valor y que está dentro de este rango, de entre 6.1 y 9.8. Aquí está 6.1 y 9.8, hasta acá. Y me dice, pues, ¿cuántos datos son? Aquí en el recuento me dice que son 6. Yo lo voy a poner en color amarillo para que no me pierda, ¿sale? Entonces aquí tengo mi primer frecuencia absoluta. Y luego me dice,
en la siguiente clase, 9.8, pero ya no voy a contemplar el 9.8 porque aquí el paréntesis me dice no lo contempla, ya sería el siguiente valor, 9.9. De 9.9 a 13.4, vamos a ver cuánto hay de 9.9 a 13.4. Hasta acá, vamos a poner en azul. Y son 9 datos. 9 datos. Ahora, ¿cuántos datos hay del 13.5 a 17.1? 13.5 a 17.1. Hasta acá, mire. 13 valores, 13. Y lo ponemos en amarillo para que no nos perdamos. ¿Ya vieron? 13. ¿Vale? Ahora, ¿cuántos datos hay de 17.2 a 20.8? De 17.2 a 20.8, aquí tenemos a 20.8 hasta acá. Vamos a pintar en azul para que no me pierda y son 23 datos. 23 datos, ¿no? Y luego vamos a ver de 20.9 a 24.5. 20.9 a 24.5. Hasta acá. Y tenemos 15 datos. Aquí me lo está diciendo. 15 datos. Ok. 15 datos. Y luego de 24.6 a 28.1. 24.6 a 28.1. 28.1 no hay hasta 27.5. Y tenemos 10 datos. 10 datos. Y luego de 28.2 a 31.8. Vamos a ver acá. Solamente hay 4 datos. Y así vamos llenando, 4 datos. Ahora, necesitamos corroborar que la suma de todos los componentes de la frecuencia absoluta sea igual al número mayor, al número de datos. Entonces, eso lo voy a comprobar con igual, suma, abro paréntesis y sumamos todo esto. Cierro paréntesis y tiene que dar 80. 80 es igual al número de total de datos, por lo tanto, esta columna está bien calculada. ¿Sale? Ahora, vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, su fórmula es igual el dato que corresponde a la frecuencia absoluta de la clase 1 entre 80. Entonces yo ya sé que son 80 los datos. Cierro paréntesis y me sale 7.50. Si no le salen en términos de porcentaje, no se preocupen. Aquí le dan en porcentaje. ¿Ya vieron? Y solamente bajo. ¿Verdad? Ahora tengo que comprobar que la suma de todos esos porcentajes de 100 o 1. Miren, aquí me dio 1 y aquí nada más lo voy a poner acá en porcentaje. 100%. Entonces está bien, correcto. ¿Sale? Ahora, la frecuencia absoluta acumulada para el caso de la primer clase siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta de la clase 1. Va a ser la misma. ¿Ya vieron? Como no hay nada que acumule, entonces la clase 1 va a ser la misma. Pero para la clase 2 ya cambia. Entonces, ¿cómo sería? Sería la frecuencia absoluta acumulada de la clase 1 más la frecuencia absoluta de la clase 2. Mira, lo que se acumuló. Sería 6 más 9 y serían 15. Y aquí ya nada más bajo. Para que termine con 80. ¿Ya vieron? De este mismo modo vamos a hacer el ejercicio, pero para la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo sería? Igual la frecuencia relativa de la clase inicial, porque no hay nada que lo acumule, sería igual. Y para la siguiente sería la frecuencia relativa acumulada de la clase 1 más la frecuencia relativa de la clase 2. ¿Ya vieron? Miren, se está acumulando. Y así sucesivamente. Y entonces, ahora sí, ya nada más jalo. Y tenemos que terminar con 100%. Ahí tenemos ya nuestros datos. Ahora, ya con eso, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias la tenemos que exportar a un Word. Y de acuerdo a lo que nos solicitan, tenemos que exportarlo a este Word. Abrimos Word, ¿verdad? Y pegamos.
Pero así, pues no lo podemos entregar. O sea, tenemos que entregarlo acorde a las normas editoriales de una revista, ¿no? Entonces selecciono todo. Con el botón derecho le vamos a dar propiedades de la tabla. Y en celda le voy a dar que esté todo centrado. ¿Sale? Ahora, ya que está todo centrado, le vamos a dar centrar también. Y aquí le vamos a dar borde inferior y también le vamos a dar borde superior, ¿verdad? Y en la última clase, borde inferior, borde inferior. Por lo regular, los títulos de las tablas siempre van en negritas, ¿verdad? Y van en grises. Ahí está. Ahora, casi por lo regular, las letras aceptadas o son Times New Roman o Arial. Nosotros vamos a dejarlo en Times New Roman número 11. ¿Sale? Miren, entonces, ahora sí ya tenemos perdón, nuestra tabla de frecuencias. Y de acuerdo a esto, bueno, aquí está por ahí un detalle. Vamos a ponerlo en español de México. Ahí quedó, ¿no? Y las tablas siempre se llevan, se les agrega el título arriba. Vamos a poner como cuadro 1, tabla de frecuencias de, ¿cómo se llama el ejercicio? Aquí en nuestro caso del problema, de, de la concentración de partes, ¿sale? Y acuérdense que es en Times New Roman. Y va en negritas. Y por lo regular, aquí en párrafo, lo llevamos a línea única y que no vaya automático. Y así quedamos, mira. Entonces, vamos a ponerla acá. Ahí está. Y abajo le vamos a colocar la fuente. Elaboración propia con datos del ejercicio. ¿Sale? Y acuérdese que es Times New Roman. Siempre tienen que poner su fuente, colega. Siempre, siempre, siempre. ¿Sale? Y este de preferencia. Y párrafos 1.5 aquí a 6 y automático. Mira. Y ya tenemos nuestro primer cuadro. ¿Estamos? Ok. Ahora nos dice la siguiente. Dice, además de que construya en la tabla de frecuencias, nos dice en qué rango se presentó la mayor concentración de insecticida. Fíjense, en qué rango se presentó la mayor concentración de insecticida. Pues a lo que nos está diciendo acá, el mayor rango en donde se presentó la mayor concentración de insecticida fue entre 17.1 y 20.8 partes por millón. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta aquí fue mayor. ¿Ya vieron? ¿Estamos? Ok. Ahora dice, ¿cuáles son los cuatro rangos en los que se presenta la mayor concentración de insecticida y a cuánto equivale en términos de porcentaje? Ah, bueno, los cuatro rangos en donde se presenta la mayor concentración son estos, miren. 13, 23, 15 y 10. O sea, es desde 13.4 a 28.1 se presenta la mayor concentración de insecticida. ¿Y a cuánto equivale en porcentaje? Tendríamos que sumar 16 más 28 más 18 más 12. Ahí se responde la pregunta. ¿Sale? Ok. Y de repente dice, ¿cuál es el porcentaje de concentración de insecticida con menos de 21 partes por millón? Con menos de 21 partes por millón. A ver, vamos a ver el documento. Con menos de 21 partes por millón. Menos de 21. Entonces estaría acá, ¿no? Desde acá para arriba. Tendríamos que sumar los porcentajes de la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a calcular la siguiente. Cuadro 2. ¿Qué es lo que yo hago? Copio. Control V, que sería en mi cuadro 2.
serían estadísticas básicas. Ok, 11. ¿Ya estamos? Vamos a calcular las estadísticas básicas de la concentración en partes por millón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos nuevamente al Excel, ¿verdad? Y vamos a calcular las estadísticas básicas. ¿Cuáles serían las estadísticas básicas? Para nosotros, lo que nos interesa en estadísticas, voy a cerrar esto, en estadísticas básicas sería, ok, entonces vamos a copiarlo para que no se pierda. Y vamos a abrir una nueva hoja, ¿no? Control V. Y vamos a copiar los datos que estamos trabajando, ¿no? Control C, abro una nueva hoja y pegamos. ¿Estamos? Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular las estadísticas básicas? Las estadísticas básicas serían media, mediana, moda, mínimo, máximo, desviación estándar y coeficiente de variación. La media sería igual a media, o promedio, lo vamos a poner también, promedio, abro paréntesis, selecciono desde el inicio hasta el final, cierro paréntesis y tengo el promedio. La mediana sería igual a mediana, abro paréntesis, desde el inicio hasta el final y cierro. La moda, abro paréntesis, selecciono todo y ya tenemos el mínimo igual min, que ya está implícito porque ya sé cuánto vale el dato mínimo, pero aún así para que ustedes sepan, ¿no? El máximo igual max, abro paréntesis, que por el solo hecho de que ya están ordenados ya sabemos cuál es el máximo. Y la desviación estándar, vamos a ponerle igual, desviación estándar poblacional. Vamos a ocupar la poblacional porque son poquitos datos. Selecciono y cierro paréntesis, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ok. Vamos a continuar. Para calcular el coeficiente de variación, la fórmula es la siguiente. Vamos a hacer igual a, abrimos paréntesis, la desviación estándar, ¿verdad? Entre la media o el promedio, ¿verdad? Cerramos paréntesis y nos va a dar en términos de porcentaje 29. Ahora aquí ya tenemos nuestras estadísticas básicas, ¿verdad? Con estos, ahora sí copiamos, control C, vamos al Word y Enter. Acuérdense que todo tiene que ser en Times New Roman, 11, centrado y inferior y superior. Y tenemos aquí, también hay que ponerle la fuente. ¿Lo vieron? Entonces, lo que estamos haciendo acá es, tenemos ya nuestras estadísticas básicas. ¿Sí estamos? Ok, vamos a... Esto, si se dan cuenta, lo estoy haciendo muy rápido porque prácticamente es un repaso, ¿no? O sea, no nos estamos metiendo a detalle. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestro cuadro 1, tenemos nuestro cuadro 2. Ahora también nos pide que hagamos el ejercicio. Bueno, no nos lo solicita, pero vamos a hacer una tabla, vamos a hacer nuestras gráficas
de frecuencias absolutas. Para eso vamos a tomar el valor medio de clase y la frecuencia absoluta. Ok, entonces le vamos a dar insertar gráficos. Ay, perdón. Insertar gráfico y esta. A mí me sale así, o sea, no se preocupen, a mí no me interesa ese tipo. Entonces vamos a darle en formato, eh, diseño de gráfico y le vamos a dar seleccionar datos. Y en seleccionar le vamos a quitar todo. Ahí está. Y entonces le dice, ok, entrada de la leyenda de serie, le doy agregar. El nombre sería la frecuencia absoluta. ¿Ya vieron? Los valores de la serie serían en mi caso del 6 al 40. Perdón, al 4. Le doy aceptar. Y el valor de las X en mi caso va a ser el valor medio de clase. Fíjense. Ok. Miren, este es el valor medio de clase. El valor medio de, pero si no están también, si no les parece, podemos cambiarlo. Vamos a cambiarlo para que, no se, para que ustedes vean. Miren, en mi caso también podemos hacer que los límites sean las clases. Miren, aceptamos, miren. Y ahí está. Ok, entonces esta gráfica le vamos a dar formato y acá en el más le voy a dar títulos de los ejes. Y aquí sería cantidad, cantidad y aquí sería clases. ¿Sale? En mi caso, a mí no me interesa que vaya a las líneas. Le doy clic en las líneas y le doy suprimir. Quiero que se haga alusión a la línea de las Y's. Y aquí le voy a dar línea sólida. Y acá en el eje de las Y's también línea sólida. En el eje de las X también línea sólida. ¿Ya vieron? Y que sea más grueso, ¿no? Ahí está. Dar formato y que sea, en lugar de 219, que sea 50%. ¿No? Ahí quedó. Y le voy a poner esto. Aunque, a ver, control Z. Aunque yo ya sé que es la frecuencia absoluta, para mí no me interesa. Entonces aquí le voy a quitar formato del área de gráfico, borde, sin borde. Y copiamos, control C y lo pegamos, ¿no? Ahí quedó. Miren. Ahora, fíjense, esto también lo vamos a centrar y que esté todo con Times New Roman. Número 11 y automático. Aquí lo vamos a hacer que esté un poquito más pequeño. ¿Ya vieron? Ahora, de acuerdo a la norma APA, se recomienda que las figuras vayan abajo. Voy a poner control C con. Y aquí lo vamos a pegar. Miren, el título sería acá figura 1. Figura 1. Y sería la frecuencia absoluta de la cosa. Ok. Y ahí está la figura y también la fuente debajo de la figura. Ahora, por lo regular en figura se ocupa el párrafo con sangría francesa. Así se ocupa. Y lo tenemos que ajustar. ¿Estamos? Esta sangría francesa a por lo regular. Así. Miren.
Si estamos igual acá, los cuadros por lo regular, no siempre, pero por lo regular siempre van con sangría francesa. Y así queda. ¿Si estamos? Entonces, si se dan cuenta cómo hicimos una tabla de frecuencias, cómo hicimos las estadísticas básicas, cómo hicimos nuestra figura. Si se dan cuenta acá, esta figura ya tiene una distribución normal más o menos, ¿no? Y después de eso vamos a hacer otra gráfica. La otra gráfica que vamos a hacer es una de pastel, ¿les parece? Ok. Y para eso vamos a contemplar, insertar gráfica, una de pastel como esta, ¿no? Vamos a moverlo y le damos seleccionar datos, agregamos, nombre de la serie, dijimos que era la frecuencia relativa, valores de la serie y aceptamos. Ahora, en los rangos serían estos, ¿no? Nuestros límites de clase. Y ya tenemos nuestra... Ay, miren. Y le vamos a decir que agregue etiquetas de datos, ¿no? Ok. Dijimos que todo tiene que ser en Times New Roman. Estamos en negritas. Y le voy a decir que sea en excepción de esta nada más. Que sea negra. ¿Aquí estamos? Miren. Y acá también. Si estamos, bueno, si se entiende. Si no, lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Y así mejor. Ahí quedó. ¿Vale? Y contamos esto. Control C. Acuérdense que no nos interesa nuestro caso. A ver. Formato del área de gráfico sin borde. Control C. Y pegamos. Acá está. Centramos. En mi caso, acuérdense que sería Control C y Control V. Y sería en mi caso, sería la frecuencia 2. Frecuencia relativa. Relativa, que sería PI. Y borro el título. ¿Ya vieron? Y ahí está. Y ya contamos nuestro trabajo que ya tiene. Para la variable concentración ya tenemos su tabla de frecuencias, sus estadísticas básicas, su gráfica de frecuencia absoluta y su gráfica de pastel. Y ahora sí hay que hacer análisis sobre esto. Bueno, jóvenes, espero y hayan aprendido cómo hicimos una tabla de frecuencias a la vieja escuela. Gracias, que tengan excelente día. Bye.